Vai, de CNT València. Aquí ja tenim així a l'altra banda de l'aparato. Avui anem a aprofitar també per a gravar-li. Ja feia temps que no li veiem la cara. Antonio, bon dia, buenos días. Vamos a ver, porque tenemos problemas de sonido y no te escuchamos. Vamos a ver si tenemos, si lo conseguimos, si no volvemos a la vía habitual, pero... Antonio, ¿me escuchas tú? Yo sí que te oigo y no tengo el micro silenciado, ¿eh? Vale, ahora sí, sí que te escuchamos. Te escuchamos bajito, pero te escuchamos. Así que vamos allá. Antonio, como decíamos, queremos hablar contigo el día de hoy porque ayer cuando nos levantábamos, cuando charlábamos, bueno, más que charlábamos, nos levantábamos y nos preparábamos para empezar el programa, me decías, Manolo, hoy no voy a poder conectarme a la tertulia porque ha pasado esto. Y me enviaban la información de lo que había ocurrido con los huelguistas en Productos Florida, ¿no? Que habían sido despedidos después de 90 días de huelga indefinida. ¿Correcto, Antonio? Sí, así es, así es. El despido realmente no se produjo ayer, pero bueno, el lunes fue cuando tuvimos que gestionar toda la documentación, papeleo, contactar con todos los huelguistas, empezar a preparar las demandas. Entonces me fue imposible asistir a la tertulia. No pasa nada. Cuéntanos un poco, hablamos un poco sobre lo ocurrido, explicamos un poco por qué estaban estos compañeros, estas compañeras de huelga, Antonio. Sí. A ver, bueno, la huelga se inició el 25 de febrero. Realmente la lucha esta ya lleva más de un año y más de... Es que la empresa Productos Florida, que es una empresa de la industria cárnica que se dedica específicamente a pollo, mantenía subcontratada una cooperativa que se llamaba Servicarne y a través de la cual tenía contratados a más de 200 trabajadores en su momento. Poco a poco ha ido reduciendo, pero bueno, ha tenido una cesión continuada de cooperativistas que prestaban servicios en esa empresa y que en noviembre de 2017 la Inspección de Trabajo determinó que en realidad esos trabajadores de la cooperativa, esos que estaban en régimen de autónomo, en realidad deberían de ser trabajadores por cuenta ajena de la empresa principal de Productos Florida y deberían de tener un contrato con todos sus derechos laborales, como cualquier trabajador o trabajadora, pero en la empresa principal, no en Servicarne. A raíz de esta resolución de la Inspección de Trabajo, que es algo que desde CNT ya se venía denunciando muchos años, no solo en Productos Florida, lo hemos recordado muchas veces aquí, en la mayor parte de la industria cárnica de este país, hablando de empresas tan importantes como Frío, Sada, Uvesa, Frimansa, muchísimas empresas que se dedicaban a comercializar el producto elaborado cárnico. Pues bien, a raíz de esta resolución de la Inspección de Trabajo, desde CNT se implementó o se ahondó más aún en la lucha y en las reivindicaciones que se planteaban. Oye, la Inspección de Trabajo nos ha dado la razón, las empresas principales lo que tenéis que hacer es contratar directamente a esos trabajadores, pero no contratarlos desde cero, porque muchos de ellos venían prestando servicios 10, 15, incluso algunos casi 20 años. Ustedes los contratan, pero les respetan toda la antigüedad desde que venían prestando servicios. No me vale un contrato nuevo y que a los 2 días los puedas despedir sin ningún tipo de indemnización ni de derechos. Entonces, a partir de ahí se inició esa lucha, no solo, como digo, en Productos Florida, sino en la mayor parte de la industria cárnica de este país. Recordemos que Servicarne tenía aproximadamente entre 5.000 o 6.000 falsos cooperativistas. Entonces, esto estaba repartido por todo el Estado. Pues bien, en Productos Florida teníamos una fuerte implantación, se inició esta lucha y, bueno, se empezaron a hacer reivindicaciones concretas, concentraciones, manifestaciones. Derivó una huelga también de 4 días el año pasado, en marzo del año pasado, y al final ya como hemos visto que esto no se solucionaba, no solo no se solucionaba, sino que se iba agravando la situación, pues a partir de noviembre del año pasado, lo que hizo la cooperativa en connivencia, entendemos que con la empresa principal, con Productos Florida, es que estos trabajadores, si tenían una jornada habitual de 10 horas diarias, que era una barbaridad, una absoluta barbaridad, pues ahora les dijo, bueno, pues ahora en vez de 10 vais a tener 1 hora diaria, 2 horas diarias, vais a venir a trabajar semanas alternas. ¿Qué ocurre? Que el salario se les redujo drásticamente. Llegaron hasta tal punto que no podían ni tan siquiera pagar la cuota del autónomo mensual de 285 euros, que recordemos, son falsos autónomos, pero es que deben de continuar pagando esta cuota de autónomo hasta que haya una sentencia firme que realmente declare que son trabajadores de la principal. Bueno, pues llegó hasta el punto de que estos trabajadores ni tan siquiera podían pagar esos 285 euros. Lo que cobraban se iban directamente a pagar la cuota de autónomo. En resumen, llegó a una situación tan insostenible que la sección sindical de CNT, recordemos que es la mayoritaria,
que representaba a estos compañeros y compañeras, acordó convocar una huelga indefinida con fecha de inicio del 25 de febrero. Y ahí ya es donde nos hemos encontrado hasta la situación actual. La huelga indefinida se convocó, bueno, algunos medios de comunicación se empezaban a hacer eco, sobre todo conforme avanzaban las semanas. 5 compañeros y compañeras incluso iniciaron una huelga de hambre, que fue algo, una apuesta muy arriesgada, pero estaba en una situación tan crítica que es que incluso ya pusieron por delante su propia vida. Algunos de ellos les han quedado secuelas crónicas y problemas en los riñones que persistirán por toda su Ujú. Sí. Antonio, no, ¿Me que escuchan? se cortaba un poco, pero vamos, decías que algunos de los compañeros que se pusieron en huelga de hambre incluso les ha dejado Secuelas de por vida. Sí, secuelas sí. crónicas, ¿no? Secuelas crónicas en los riñones. Bueno, pues no solo la huelga, sino que ya lo fuimos difundiendo Sí. durante todos estos 3 meses, largos 3 meses. Las movilizaciones que se hicieron en Almassora, en Castellón, en Barcelona, incluso la sede de Servicarne, en Valencia, la acampada, el campamento, ¿no?, que se montó delante de la propia empresa. Bueno, una lucha bastante intensa. Con la mala suerte de que llegó una situación que era totalmente inesperada, hasta para el gobierno, incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que es la llamada pandemia del COVID-19. Claro, los compañeros de Nissan, seguramente si me escuchan ahora mismo, entenderán la dificultad que supone llevar una huelga indefinida durante una pandemia y durante un estado donde la movilidad está reducida, donde no se pueden hacer ciertos actos y movilizaciones, el derecho de reunión, que es un derecho fundamental, está limitado. Bueno, pues claro, la sección sindical de CNT se encontró con esta tesitura y la semana pasada se reunió y viendo que al final no se podían hacer movilizaciones, la huelga no se podía llevar a cabo, se había tenido que desmontar el campamento, los medios de comunicación parece que están más centrados, ¿no?, Sí. que lo decimos muchas veces, en tema del coronavirus y olvidan estas luchas que son muy importantes, que al final están defendiendo los derechos de toda la clase trabajadora. Bueno, pues claro, sin esta repercusión mediática, sin poder hacer movilizaciones, la sección sindical se reunió en asamblea y decidió por unanimidad suspender la convocatoria de esta huelga hasta que la situación mejore o hasta que la situación, la emergencia sanitaria, pues pase. Mm. Bueno, pues el 25, bueno, el jueves pasado es cuando se acababa la huelga y cuando volvieron a su puesto de trabajo. Mm. Vuelven al puesto de trabajo y se encuentran que no pueden entrar, ¿no, Antonio? Claro, es que imagínate, está una huelga indefinida, más de 3 meses sin cobrar ningún tipo de salario, es una brutalidad. Tienen deudas con la Seguridad Social porque tienen que pagar aún la cuota de autónomo de esos 3 meses, Claro. aún sin estar trabajando. Menos mal que se creó una caja de resistencia y desde CNT queremos agradecer las aportaciones que se han hecho, tanto a nivel de individualidades, otros sindicatos, colectivos, hasta la FAU. Los Sí. compañeros y compañeras de la FAU de Alemania han hecho grandes aportaciones y gracias a esas aportaciones la huelga se ha podido mantener. Pues bueno, después de todo esto, lo que han tenido que pasar, se decide suspender, desconvocar la huelga temporalmente para volver a su puesto de trabajo y el jueves a las 8 de la mañana se deciden a reincorporarse a su trabajo habitual. Bueno, pues llegamos allí y nada, directamente les habían eliminado de las huellas del control de registro de entrada. Los controles de acceso a las empresas que tienen por huella dactilar, ¿no?, en este caso, habían borrado todos los registros individuales de los trabajadores y no podían acceder a su puesto de trabajo. El personal de seguridad les informó que si no estaban registrados, que evidentemente no les iba a permitir el acceso. Y salió un responsable de la empresa y les dijo que ellos no podían entrar a trabajar, que no eran trabajadores de Productos Florida y que no podían entrar a trabajar, tal cual. Nosotros ya teníamos ya esto más o menos previsto, porque sabemos más o menos las actitudes que ha solido tener esta empresa durante tantos años y por eso ya teniéndolo previsto llamamos a un notario que estuvo allí con los más de 30 trabajadores que se volvían a su puesto de trabajo para dar fe y levantar un acta notarial de que la empresa les impidió el acceso y por lo tanto entendemos que es un despido tácito de todos estos trabajadores. Un despido tácito de unos trabajadores que estaban en huelga. Legalmente, ¿eso cómo se come, Antonio? O sea, si hay que comérselo, supongo que no hay que comérselo, pero Sí, bueno. ¿cómo se puede explicar? Bueno, jurídicamente la empresa, pues en el momento procesal oportuno, podrá alegar lo que considere. Ellos, pues seguramente tengan la idea de que son cooperativistas de Servicarne, que ellos en realidad
no son trabajadores de la empresa principal de Productos Florida y que ellos no tienen ninguna obligación de dejarles acceder, ¿no? Que es la cooperativa la que debe de tomar esas decisiones. Eso es lo que ellos alegarán. Nosotros lo que estamos diciendo y reclamando es que ellos son trabajadores de la principal, porque así lo dice su vida laboral y un acta de la inspección de trabajo. Y por lo tanto, el hecho de no permitirles el acceso es un despido verbal, pero es un despido. Y qué casualidad que esto se produce después de convocar una huelga indefinida, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos es que hay una causalidad directa entre la convocatoria de huelga, ejercer el derecho fundamental a huelga que tenemos como trabajadores y trabajadoras, y el impedimento del acceso. Nosotros entendemos que la empresa, como forma de represaliar ese ejercicio de huelga que ha durado estos 3 meses, más de 90 días, lo que ha hecho directamente es impedirles el acceso y provocar un despido. Lo que nosotros estamos ya preparando, todos nuestros servicios jurídicos están trabajando a pleno rendimiento porque son muchísimas demandas. En cuenta que ahora mismo hay más de 30. Pero bueno, hay otras demandas que están en curso, hay procedimientos judiciales por la inspección de trabajo, por cesión ilegal, hay muchos procedimientos contra Productos Florida. Pues nada, lo que nosotros estamos planteando es la nulidad de esos despidos. Es decir, se ha producido una vulneración de un derecho fundamental y la empresa debería obligatoriamente readmitir a esos trabajadores en su puesto de trabajo, abonarles todo el salario que han dejado de percibir hasta que se celebrase el juicio y respetarles la antigüedad. Sí, porque estás hablando de 30 trabajadores que han sido despedidos este jueves, como decimos de esta forma que acabas de explicar, pero había más gente, había más compañeros, compañeras también que estaban en huelga, ¿no, Antonio? Claro, a ver, aproximadamente podemos hablar de unos 60 o Sí, sí. 60 y pico trabajadores y trabajadoras de Productos Florida, pero el resto de trabajadores, para que nos hagamos una idea, se encuentran de baja médica, se encuentran en incapacidad temporal. Nosotros lo hemos denunciado muchas veces, incluso ante la Inspección de Trabajo. Las condiciones laborales que se están viviendo, que se han vivido en la planta de Productos Florida, en cuanto a prevención de riesgos laborales, para nosotros son detestables. Para que haya más de 30 trabajadores y trabajadoras Claro. de baja médica, imaginemos la situación que han estado viviendo durante tantos años, que recuerdo, algunos de ellos llevan más de 10 años trabajando. Es un trabajo muy repetitivo, monótono, en cadenas a una velocidad desmesurada, donde se trabaja constantemente con las manos, donde se carga muchísimo peso con cajas llenas de producto cárnico y de pollos. Para llegar a la situación de que haya más de 30 trabajadores de baja, aunque sea por contingencia común, ¿vale? Porque no estamos hablando de accidentes laborales, pero al final nosotros entendemos que hay una relación. Evidentemente, si la mayoría de los trabajadores que están de baja son por problemas en las manos, en los brazos, en la espalda, para nosotros blanco y en botella. Entendemos que puede haber una relación directa con el trabajo, más allá de que se reconozca o no de que ha habido un accidente laboral. Sí, Antonio, hay gente que puede estar pensando que esta situación, que estos despidos suponen una derrota de lo que ha sido la huelga. A ver, para nosotros no es ninguna derrota, para nosotros todo lo contrario. Para nosotros es un orgullo que se haya podido convocar una huelga indefinida en este caso, ¿vale? Y con esta duración y con el apoyo de una caja de resistencia de tantos trabajadores. No es una huelga indefinida de 5, de 10, de 15, estamos hablando de un número muy amplio de trabajadores que además tienen unos gastos que son fijos, que son los 285 euros mensuales de su cuota autónomo. Multipliquemos 285 euros al mes por 60 trabajadores y a ver lo que nos sale al mes del coste que le supone a nivel personal esta huelga y que se quitan de comer, ¿eh? Porque mientras pagan la cuota autónomo, ese dinero es un dinero que no utilizan para comer. Por lo tanto, hay que ponernos en la textura, hay que analizar muy bien lo que ha supuesto en la empresa y sobre todo que la suspensión, la desconvocatoria de esta huelga no se ha debido realmente a una derrota o a que la sección sindical no ha podido conseguir sus objetivos, sino a algo totalmente externo, que no ha podido controlarse y que es una pandemia que ha limitado derechos fundamentales y que no ha permitido que se puedan desarrollar las movilizaciones. Nosotros estábamos convencidos de que si no hubiera ocurrido esto, la huelga podría haberse alargado perfectamente, porque no han dejado de ingresarse continuamente fondos económicos en la caja de resistencia y porque los trabajadores y trabajadoras tenían el ánimo muy alto y iban a ir hasta el final. Ya lo decíamos en una entrevista, al principio creo que entrevistaste a varios compañeros Sí, y lo sí. tenían muy claro. Pero claro, hay circunstancias en las que no se pueden controlar y que vienen así. Por lo tanto, es mejor suspender una convocatoria de huelga ante una evidencia, que era el tema de la pandemia, que continuar hasta que se hubiera derrotado realmente, porque a lo mejor el hecho de no hacer movilizaciones y el hecho de no haber podido salir a la calle sí que hubiera ocasionado una derrota y una desconvocatoria forzada. Lo que nosotros vemos aquí es que este despido
este despido colectivo lo que demuestra es que el sindicato tenía razón, los trabajadores tenían razón y efectivamente la empresa no quiere readmitirlos en su puesto de trabajo. Y esto lo que nos va a dar son las suficientes armas jurídicas, que a lo mejor antes no se tenían, pero ahora sí, las suficientes armas jurídicas para plantear la nulidad de estos despidos en los tribunales. Es decir, que seguís vosotros y siguen los trabajadores, las compañeras con ganas, ¿no? Claro, claro. Con ganas y con Cuando necesidad. Claro, yo recuerdo, porque yo estuve allí con ellos, cuando se les impidió el acceso, después cuando nos alejamos de allí, la gente aplaudía, gritaba si se puede, porque al final, el hecho de no permitir el acceso, lo que la empresa está demostrando es que la CNT tenía razón, que son trabajadores de la principal y que al final los tribunales nos acabarán dando la razón. Entonces la gente estaba muy ilusionada, primero por acabar con una situación que es muy complicada, como he dicho, ¿no? Que es una huelga indefinida, sin ingresos, pasando hambre, con familias que ya de por sí están en una situación de vulnerabilidad, la mayoría migrantes, etcétera, etcétera, y acabar con eso es una victoria, porque al final no es un desgaste continuado. Y por otro lado, porque, conforme nos decían nuestros servicios jurídicos, esto nos va a dar las suficientes armas jurídicas, ¿no?, para poder conseguir nuestro objetivo, que es ganar el conflicto, ya sea por la vía de la acción sindical o ya sea por la vía de la acción jurídica. Muy bien. Entonces, continúa ahora, bueno, continúa esa lucha ahora, entre otras, por la vía jurídica. Yo no sé, Antonio, si quieres incidir en algún punto más sobre esta huelga. Como decís, como explicáis también en la nota que tenéis colgada en valencia.cnt.es y lo estás comentando ahora, vais a seguir este proceso hasta conseguir la readmisión de los compañeros y las compañeras. Claro. A ver, hay varios frentes abiertos con esta empresa. Sí. Por un lado, esto, estamos hablando ahora mismo, se ha producido un despido y vamos a ir hasta el final a por la nulidad. Y si no se consigue la nulidad, la improcedencia. Pero que la empresa pague lo que tenga que pagar y asuma las consecuencias de este grave hecho que nosotros consideramos que vulnera el derecho de huelga. Esa es una vía. Luego hay otra vía. Recordemos que hay más de 30 trabajadores y trabajadoras que están de baja media. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a sus puestos de trabajo? ¿La empresa va a permitirles el acceso? ¿Va a despedirles uno a uno? ¿Les va a impedir el acceso uno a uno? Vamos a verlo. Porque... Y luego... Sí, ¿Se me oye bien o se me corta? Se ha entrecortado un poco. Decías que vamos a ver lo que ocurre cuando vuelvan esos trabajadores, si los va a despedir uno a uno o qué es lo que va a realizar la empresa. A ver qué hace la empresa. Vamos a ver, porque el conflicto aquí no se ha acabado. Aún faltan, recuerdo, más de 30 trabajadores, aparte de los que ya han sido despedidos, que están de baja médica. ¿Qué va a hacer el Productos Florida con ellos? ¿Les va a dar el trabajo que tienen que hacer? ¿Van a trabajar 8 horas? ¿Les van a volver a reducir la jornada hasta asfixiarlos económicamente y no puedan más? Pues a partir de ahí nosotros, conforme la empresa responda, nosotros también utilizaremos todas nuestras armas legales a nuestro alcance. Y luego hay otra tercera vía que tenemos abierta con esta empresa y es no sé si os sonará, que hemos hablado algunas veces de la llamada Elaborado San Lucre, que es una tercera empresa pantalla que creó Productos Florida, una tercera empresa pantalla que creó Productos Florida para sacar a todos los cooperativistas y meterlos en esta empresa quitándoles toda la antigüedad. Que la Inspección de Trabajo ya le ha vuelto a decir que ahí hay cesión ilegal. ¿Qué va a hacer Productos Florida con Elaborado San Lucre? ¿Va a extinguirla? ¿Va a contratar a todos los trabajadores respetadores de la antigüedad? Ahí tenemos una tercera vía que también seguramente acabe en los tribunales, pero que vamos a pelear hasta el final, porque no vamos a permitir que una empresa, por mucha fuerza que tenga en una provincia como la de Castellón, o por mucha buena imagen y potencia económica, no vamos a permitir que haga lo que quiera, que es lo que ha hecho esta empresa en la industria cárnica. Tiene que cumplir la ley y las resoluciones de la Inspección de Trabajo. Antonio, recuérdanos, nos dices que se dedica a productos cárnicos, pero recuérdanos las marcas que utiliza, porque esa es una vía que tenemos nosotros de solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas también en esta huelga, ¿no? Sí, nosotros una de las cosas que estamos planteando es el boicot a las marcas. Al final, como consumidores y como trabajadores y trabajadoras, una de las armas que tenemos, aparte de apoyar económicamente este tipo de luchas y la caja de asistencia, es hacer boicot a esos productos. Ellos ahora mismo están operando, Productos Florida opera con 2 marcas, son las que más se conocen y que suelen vender en Consum y en Lidl, que son Pico de Oro y Señor Pollo. Son marcas, como hemos dicho antes, específicamente de productos de pollo. Pues ahí queda. Ahí quedan a que nos las apuntemos y que hagamos lo que corresponde. Correcto.
Es que es la única empresa que queda prácticamente en todo el país valenciano. Es la última empresa que quedaba con trabajadores de Servicarne sin asumirlos. Sada ya hizo una operación. Uvesa los ha admitido a todos. Bueno, todas las empresas, Campofrío está en un procedimiento judicial, pero ya ha contratado a varios. Producto Florida es la empresa que se ha negado constantemente a solventar el tema de los falsos autónomos y se ¿Y, y está viendo por, en un problema judicial importante. y por qué esa actitud de Producto Florida, Antonio? Las desconocemos, entendemos que porque la política de la empresa está en contra, ellos han apostado todo a que haya una sentencia firme, que la ganen y que el juez diga que los inspectores de trabajo no tienen absolutamente razón en ninguna parte del Estado y están jugando esas cartas, esperar a que haya una resolución judicial, que a lo mejor puede tardar 3 o 4 años, porque acabará en el Supremo, y mientras tanto los trabajadores y trabajadoras pues que hagan su baja voluntaria, que se cansen de este procedimiento y se vayan yendo en vez de tenerlos que readmitir. Esa es la estrategia que nosotros entendemos que ha utilizado Producto Florida. Ahora bien, se le puede dar la vuelta porque los tribunales tardan, pero todo llega. Y hay unas indemnizaciones muy importantes y cuantiosas económicamente que ya veremos cómo es capaz de asumir las Producto Florida. Muy bien, ahí queda la información, queda esa llamada al boicot a las marcas que comentabas y queda también esa caja de resistencia y supongo que si entramos en la web de CNT, de valencia.cnt.es, podremos encontrar para poder Sí, colaborar con ellos, sí, ¿no? sí. De todas formas, ahora ya mismo ya no es tan necesario. Realmente la caja de resistencia prácticamente ha servido para lo que tenía que servir. Muy bien, pues dicho queda. Antonio, no sé si, como te decía, si quieres añadir algo más de ahí. Yo quería aprovecharte, ya que te tengo por aquí y te escaqueaste de la tertulia de ayer, quería aprovechar porque ayer estuvimos hablando sobre ese acuerdo que duró unas horas entre el gobierno, entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, sobre la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Queríamos conocer vuestra opinión y qué tenéis que decir sobre todo esto. A ver, ¿Os nosotros lo tenemos... sorprendió lo ocurrido la semana pasada? ¿El qué? Si os sorprendió lo ocurrido la semana pasada, ¿os sorprendió el acuerdo? ¿Os sorprendió la marcha atrás al cabo de pocas horas del Partido Socialista? No nos sorprendía ni el acuerdo ni la marcha atrás, porque al final es que esto es política, ¿no? Y al final es un circo y aquí todo vale. Lo que está claro es que a nivel parlamentario los grupos políticos lo que intentan es llegar a un pacto hasta el último momento. Si estaba claro que lo que se necesitaba era la prórroga del estado de alarma, pues era evidente que el Grupo Socialista y el Grupo Unidas Podemos iba a hacer todo lo posible para conseguir las abstenciones que necesitaban para sacarlo adelante. Aunque no eran imprescindibles, que se ha comentado muchas veces, la abstención de H. Bildu, pero sí que era necesaria para tener cierto apoyo y cierto margen. Por lo tanto, que tuvieran ese acuerdo, yo lo entiendo. Luego que haya descoordinación a nivel interno, yo lo que entiendo es que ha podido pasar que los grupos parlamentarios, sin consultarlo con el gobierno, recordemos que siempre hay relación, ¿no?, entre el gobierno y los grupos parlamentarios que sustentan ese gobierno, pero en este caso algo falló para que se firmara un acuerdo y luego el Partido Socialista y el gobierno tuviera que matizarlo. Por lo tanto, ahí ha fallado algo en la coordinación interna. Pero yo no veo tanta historia. Al final lo que se plantea, se pongan los matices que se pongan, es la derogación de la reforma laboral. El que salga la señora Calviño diciendo que no hay que derogar la reforma laboral porque nos quedamos sin regulación es totalmente falso. La reforma laboral es un real decreto legislativo que modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Y ese real decreto legislativo es el que hay que derogar. Derogar ese real decreto legislativo no deroga el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, derogar la reforma laboral no elimina la regulación laboral en este país. Que no nos engañen. Elimina los preceptos de ese Estatuto de los Trabajadores que se modificaron con la mayoría absoluta del Partido Popular. Por lo tanto, si se nos pregunta, ¿hay que derogar la reforma laboral? Evidentemente hay que derogar la reforma laboral. ¿Hay que derogar el Estatuto de los Trabajadores? No. El Estatuto de los Trabajadores es un conjunto de preceptos, pero claro, dentro de ese estatuto hay varios que se modificaron y ya sabemos para qué. Para acabar con el poder de la negociación colectiva, para precarizar más el trabajo en las subcontratas, para reducir las indemnizaciones por despido. Todo eso es lo que hay que derogar. Y al final, semánticamente, depende mucho de lo que se digan las palabras. Cuando vimos el acuerdo de H. Bildu, vimos que se hablaba literalmente de derogar la reforma laboral, que es lo que Íntegra. siempre se ha dicho, ¿no? Lo que muchos sindicatos defendemos. Pero claro, luego miras el acuerdo de gobierno y realmente no se habla tampoco de derogar la reforma laboral, sino derogar los aspectos concretos más lesivos de la reforma laboral. ¿Cuáles son los aspectos más lesivos?
toda la reforma laboral del Partido Popular, incluso la del Partido Socialista en 2011 y en 2010, tiene aspectos lesivos y todas fueron lesivos y retrocedieron en los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, hay que dejarlo, y como digo, eso no deja sin regulación. Se entrecorta, creo, ¿no? Sí, bueno, ¿O no? te estamos ¿Me escuchando. oyes, Manuel? Te he escuchado perfectamente, sí, Sí, sí. sí, que eso no deja sin regulación laboral y bajo la inseguridad jurídica en este país a las empresas ni a los trabajadores y trabajadoras. El kit de la cuestión y lo que demuestra que patinaron en este sentido es las intervenciones de la patronal, ¿no? Que rápidamente, no, oye, nosotros rompemos la mesa del diálogo social. Nosotros no salimos, si vosotros vais a pactarlo en el Parlamento, ¿para qué quiero estar yo en una mesa en la que no puedo decidir? ¿Por qué? Porque al final la mesa del diálogo social lo que se plantea es una negociación de cromos. Y cuando se negocie UGT, comisiones y la COE y se ponga encima de la mesa la derogación de la reforma laboral, COE dirá, vale, yo quiero, si derogas este artículo, yo quiero esto. Si derogas este artículo, yo quiero esto. Y en esa negociación es donde se planteará cómo derogar y qué derogar de la reforma laboral. Y por eso no quieren que lo haga el Parlamento, porque la COE tiene mucho que decir y mucho que pedir. Cualquier artículo, cuando quieran, oye, vamos a aumentar la indemnización por despido, la COE dirá, vale, si tú aumentas la indemnización por despido, transfórmame los contratos temporales y alárgamelos en vez de a 4 a 5 años. Al final son cromos. Entonces, ni me el pacto parlamentario porque hubo una falta de coordinación y cualquier cosa es válida para conseguir los votos o las abstenciones de otros grupos políticos, ni me sorprende la rectificación del PSOE a posteriori, porque evidentemente eso les deja una situación bastante difícil, sobre todo para su ala más reformista, ¿no? Encabezada por la señora Calviño de Economía y que es la que más relación tiene con la COE. Sí, estaba recordando cuando hablabas de esa reforma laboral que es la base de la del PP, que es la reforma laboral que firmó el PSOE, que la firmó el PSOE acompañada de, iba a decir sindicatos del régimen, pero es que creo que no les gusta ya ni que les llamen sindicatos, de los agentes sociales, ¿no? De comisiones UGT. Recordamos la responsabilidad de esos agentes sociales también en esos recortes de derechos de la clase trabajadora. Claro, claro. Y no solo eso, sino que va a volver a ocurrir. Ya veremos, y bueno, lo volveremos a hablar en muchas tertulias. Sí. Esto va a ser una negociación dentro de la mesa del mal llamado diálogo social. Porque estos sindicatos, como tú bien dices, son institucionales. No pueden representar a la mayor parte de la clase trabajadora. No pueden representarla, ni además deben de representarla. El diálogo social debería estar compuesto por una pluralidad de organizaciones sindicales de clase. No pueden ser hegemónicos ni decidir por el conjunto, porque tengan más o menos votos o más o menos delegados en la mayor parte de las grandes empresas de este país. Entonces, como digo, ya lo veremos, porque va a haber esa negociación y van a volver a hacer lo mismo. En esa derogación de la reforma laboral que se va a negociar, van a haber unas cuestiones que se van a mantener y van a haber algunos derechos que van a verse perjudicados o mermados para el conjunto de la clase trabajadora. Porque al final no es una imposición. Realmente debería ser una imposición. Deberíamos, como trabajadores, decir, oye, nosotros queremos derogar esto. Y la COE puede decir misa. La COE tiene otros intereses y tiene más herramientas en las empresas de las que realmente necesita. Por lo tanto, no hay que tenerla en cuenta en esta negociación. Muy bien, Antonio, tenemos que dejarlo por aquí. No sé si quieres añadir algo más. Hemos visto que habéis sacado también un comunicado sobre el teletrabajo. No sé si quieres dar 4 pinceladas sobre lo que pedís en ese comunicado o lo que exigís, lo que queréis comunicar. Y otro día lo tratamos también con más profundidad. Sí, pues nada, no muy brevemente, pero no, te lo agradezco porque además acaba de salir. Es una campaña a nivel estatal. Pero claro, desde CNT lo que estamos pidiendo es que se regule ya el teletrabajo. Es una cuestión, es que esta situación ha dado pie a que el teletrabajo ahora se ponga en boga, haya servido de utilidad, algo que antes era impensable, ¿no? El modelo calientasillas de la casta empresarial de este país, de no, tú aquí hasta las 7 en punto, hasta las 7 en punto aquí. Este modelo al final es una de las cosas que la pandemia ha puesto en evidencia. Es decir, esto no pasa nada, se puede teletrabajar, se puede estar en casa con todos los medios, evidentemente no de forma precaria y sin cumplir las medidas de seguridad, pero todo esto puede facilitar la conciliación familiar, la corresponsabilidad en los cuidados. Estamos hablando de la transición energética, nos llenamos la boca de cuidar el medio ambiente y estamos haciendo desplazamientos constantemente, aunque sea en transporte público, a nuestro centro de trabajo que están cada vez a distancias mayores. Y ese trabajo se puede hacer desde nuestro domicilio. Pues de esa forma estamos evitando perder tiempo, aumentando la productividad, ¿no? Incluso, vamos a poner ya para beneficiar a las empresas, aumentamos la productividad y cuidamos el medio ambiente, porque al final se puede reducir el consumo de energía y los desplazamientos en vehículo privado.
Por lo tanto, lo que estamos pidiendo desde CNT es que ahora es el momento de regular esto, no dejarlo a un simple artículo, el artículo 34 o 37, no recuerdo, del Estatuto de los Trabajadores, que lo vincula a que el empresario te lo conceda o no si necesitas cuidar a tus familiares. No, no. Si el empresario o la empresaria tiene ahora mismo o la actividad se puede permitir y hay elementos técnicos que permitan el teletrabajo, que sea obligatorio. Y la administración pública, ahora mismo hemos publicado en el comunicado, hay estudios que dicen que más del 40, el 50 o el 60% de los trabajos que se desempeñan en la administración pública se podría hacer mediante el teletrabajo o mediante el trabajo a distancia. Y estamos a la cola de Europa. Por lo tanto, le hemos enviado una carta al gobierno y le hemos pedido, oye, siéntense a hablar, vamos a hablar con el resto de sindicatos, pero hay que plantear ya una regulación, sobre todo para blindar los derechos, no que todo quede a criterio de la empresa, ¿no? A nivel de prevención de riesgos laborales, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ponerme yo la silla, la pantalla me la pone mi empresa, si tengo una lesión en mi casa, ¿qué ocurre? Todo este tipo de vacíos legales tiene que haber una regulación. Una regulación no para empeorar el trabajo, sino para blindar los derechos del trabajo a distancia. Y eso es lo que estamos pidiendo. Muy bien, Antonio Ruiz, desde CNT Valencia, muchas gracias por atender, como siempre, allí. Gracias y tanto tiempo. En breve estaremos por ahí. Igualmente. Salud, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Venga, salud. Lliure Directe Radio Clara. Hablábamos, como decíamos, con el compañero Antonio Ruiz desde